Cordial saludo, entonces vamos a empezar ahora con algunos ejercicios de aplicación de la distribución normal. Esta es la parte 3 de la secuencia que venimos trabajando. Vamos a observar algunos ejemplos de aplicación, por ejemplo, la capacidad de un ascensor. Se nos dificulta siempre pasar del problema real a lo numérico, entonces vamos a leer, lo primero que tenemos que hacer es leer muy bien el ejercicio. Cuando leemos muy bien el ejercicio, identificamos qué tipo de distribución estamos tratando. ¿Bien? Suponga usted que debe establecer reglas al respecto del número máximo de personas que deben ocupar un ascensor. Un estudio indica que si 8 personas ocupan el elevador, la distribución de probabilidad del peso total se distribuye normalmente con un promedio de 1.200 libras y una desviación de 99 libras. En este momento ya me están dando toda la información del problema. Me están diciendo que esa variable peso se distribuye normalmente, además me están dando el valor del promedio y me están dando la desviación. Ya digo, es una distribución normal. Bien. Las preguntas son, ¿cuál es la probabilidad de que el peso total de las 8 personas exceda 1.300 libras? ¿Cuál es la probabilidad de que el peso exceda 1.500 libras? Entonces, me están hablando de valor real, de peso real. Como es distribución normal, tengo que estandarizar cada valor. Me voy con la primera, entonces digo, bueno, ¿con qué probabilidad excede 1.300 libras? Estoy trabajando con una distribución normal que tiene media 1.200 y desviación 99, variable real. Vamos a estandarizar el valor. Probabilidad de que X sea mayor o igual que 1.300. ¿Qué es estandarizar un valor? Repito, estandarizar un valor es quitarle el promedio y dividirlo en la desviación estándar. Probabilidad de que Z sea mayor que 1.300 menos 1.200 sobre 99. Me queda la probabilidad de que Z sea más grande o mayor que 1.01. Recuerden que aquí estamos trabajando con la acumulada. Como estamos trabajando con la tabla acumulada, esta probabilidad se debe reescribir como 1 menos la probabilidad de que Z sea menor que 1.01. Y me voy a la tabla y busco el 1.01. 1.01, entonces digo 1 menos 0.8438 y me da un valor de 0.1562. En ese momento lo hicimos con la tabla acumulada, pero también podemos hacerlo usando nuestra grandiosa aplicación. Entonces decimos, bueno, esta es una normal, ya está la normal, y vamos a hablar de todos los valores que sean mayores, ¿cierto? ¿Que quién? Aquí reescribo nuevamente, reescribo 1.01. Le doy Enter. 1.01 me da 0.1562. Me evito buscar en la tabla, ¿cierto? Pero recuerden que lo más importante es plantear muy bien la probabilidad para que no nos quede mal. Entonces, la probabilidad de que el peso de las 8 personas exceda 1.300 libras es ¿de cuánto? Del 15.62%. Siempre es súper importante escribir la respuesta, que no se queden estos números como 0.1562, pero no sé de qué estoy hablando. Entonces es muy importante escribir la respuesta. Bien. Ahora nos están preguntando con qué probabilidad las 8 personas exceden 1.500 libras, es decir, la probabilidad de que X sea mayor o igual que 1.500. Debemos nuevamente estandarizar el valor, restando el promedio, dividiendo en la desviación, y esta probabilidad coincide con la probabilidad de que Z sea mayor o igual que ¿quién? Que 3.03. Como trabajo con las acumuladas, esta probabilidad se debe reescribir como 1 menos la probabilidad de que Z sea menor que 3.03 y lo buscamos en la tabla, 3.00, 3.01, 3.02, 3.03, que me da 0.9987. 1 menos 0.9987 para obtener un valor de 0.0012. Nuevamente puedo usar la aplicación de GeoGebra utilizando mayor, que está a la derecha, coloco el 3.03 y efectivamente el valor 0.0012 coincide con el valor de GeoGebra. Bien. Ejemplo número 2. Vamos con las calificaciones de un examen. Entonces me dicen, las calificaciones de un examen de conocimientos a nivel nacional estuvieron distribuidos normalmente con una media de 540 puntos y una desviación estándar de 110. Si usted recibió una calificación de 680 puntos, ¿hasta qué punto en desviaciones estándar su calificación se apartó del promedio? Acá no vamos a decir cuántos puntos tuvo usted por encima de la media nacional,
sino lo que vamos a averiguar es a cuántas desviaciones estándar su nota estuvo por encima o por debajo del promedio nacional, así como hacen cuando evalúan el ICFES. Ahora me preguntan, ¿qué porcentaje de los que presentaron obtuvieron una calificación más alta que usted? Bien, vamos a ver a cuántas desviaciones estándar se encuentra usted del promedio. Tenemos un promedio nacional de 540, una nota de 540 y una desviación de 110 puntos. Obtuvimos una nota de 680, vamos a estandarizar el valor, lo estandarizamos. En este momento al estandarizar 680, le quito el promedio nacional, divido en la desviación estándar y ya obtengo a cuántas desviaciones estándar estoy lejos del promedio nacional. Entonces, simplemente la pregunta era, ¿a cuántas desviaciones está? 1.27 por encima del promedio nacional. Su nota fue buena porque está por encima del promedio, pero ¿cuán lejos está por encima del promedio? Está a 1.27 desviaciones por encima del promedio. ¿Bien? Es más, usted sacó 680 puntos, pues claro que sacó por encima de la nota promedio, pero me están preguntando la cantidad de desviaciones estándar. Aquí no me están preguntando probabilidades aún, pues simplemente me están preguntando a cuántas desviaciones estándar está. Entonces, en este momento usted está 1.27, su nota está a 1.27 desviaciones estándar. Ahora me preguntan, ¿qué porcentaje de personas o de estudiantes que presentaron la prueba tienen nota más alta que usted? ¿Cuántos sacaron X? ¿Cuántos sacaron más de 680 puntos? Para saber la probabilidad de cuántos sacaron más de 680, debo estandarizar el 680. Le quito el promedio, divido en las desviaciones estándar y esto coincide con la probabilidad de que Z sea mayor o igual que 1.27. Si es mayor o igual que 1.27, lo debo reescribir como 1 menos la probabilidad de que Z sea menor que 3.03. Bien, y esto me da, acá es 1.27, que sea mayor que 1.27, aquí es 1.27. Me queda 1 menos, busco en la tabla 1.20, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1.27 y me da 0.8980. 1 menos 0.8980 y me queda igual a 0.102. Entonces, el 10% obtienen una nota mayor de 680. Aquí me están dando el porcentaje de personas que obtienen una nota mayor de 680. ¿Listo? Igual, mi aplicación de GeoGebra, ¿para qué me sirve? Para averiguar ese porcentaje sin buscar en la tabla. La probabilidad de que Z sea mayor o igual que 1.27, me voy a lo que está a la derecha, ¿cierto? Escribo 1.27, acá, 1.27, y debe coincidir con el valor que obtengo en la tabla. Le doy Enter, ¿de acuerdo? 1.27 y me da, acá no me quedó 0, nuevamente aquí 1.27, ¿qué pasa con este 1.27? Y le doy Enter, y es que aquí sea mayor, 0.102, coincide con el valor de la tabla, ¿de acuerdo? Entonces el 10,2% obtienen una nota mayor de 680, ¿listo? Bien, ese es otro tipo de ejemplos. Vamos con otro ejemplo. Este ejemplo nos habla de una investigación que afirma que los diámetros del tallo de un girasol cambian dependiendo si la planta fue dejada para balancearse libremente o estaba artificialmente sostenida, como acostumbran a hacerlo en los cultivos. Suponga que los diámetros de tallos no soportados en la base tienen una distribución normal de 35 milímetros y una desviación estándar de 3 milímetros. Nos hacen 4 preguntas. La primera es, ¿cuál es la probabilidad de que una planta de girasol tenga un diámetro de base de más de 40 milímetros? Si 2 plantas de girasol se seleccionan al azar, ¿cuál es la probabilidad de que ambas plantas tengan un diámetro de base de más de 40 milímetros? ¿Dentro de qué límites esperaría usted que se encuentren los diámetros de la base con probabilidad de 0,95? ¿Qué diámetro representa el 90º percentil de diámetros? Son tipos de preguntas distintas y a veces nos confundimos. Bien, tenemos una planta de girasol con un diámetro en promedio de 35 y con desviación estándar 3. La primera pregunta es, más de 40. ¿Cuál es la probabilidad de que una planta tenga más de 40 milímetros de diámetro en su base?
Entonces, más de 40 milímetros es la probabilidad de que X sea mayor o igual que 40. Nuevamente debemos estandarizar el valor y me queda 40 menos 35 sobre 3. Bien, y esto me da la probabilidad de que Z sea mayor o igual que 1.66. Como estamos con las acumuladas, este mayor se debe escribir como 1 menos la probabilidad de que sea menor que 1.67. Y buscamos en mi tabla el valor de 1.67. Como tenemos esta aplicación, ya no es necesario buscar el valor de 1.67, sino lo vamos a hacer con la aplicación. Nuevamente menor, me voy aquí, observo que esté bien el cursor y doy 1.67. Le doy Enter. 1.67 me da una probabilidad de 0.9525. Aquí está el 1.67, lo que está detrás de ese valor es 0.9525. Por tanto, esta probabilidad corresponde a 0.00475. Es decir, hay un 4.75% de probabilidades de que la base de ese girasol mida más de 40 milímetros. Es muy pequeña la probabilidad. Bien, ahora me dice, si dos plantas de girasol se seleccionan al azar, ¿cuál es la probabilidad de que ambas tengan un diámetro de base de más de 40 milímetros? Acá la pregunta involucra dos girasoles y son totalmente independientes. En el curso de probabilidades nosotros vimos que la probabilidad de eventos independientes es la multiplicación de probabilidades. Entonces, en este caso, si es 0.0475, como son dos y son independientes, se multiplican o se eleva al cuadrado y la probabilidad de que los dos tengan un diámetro de más de 40 es de 0.00226, es aún más pequeña. Entonces, cuando la pregunta a ustedes les involucre dos o tres o cuatro objetos o eventos independientes, ustedes lo que deben hacer es multiplicar las probabilidades. Esto porque son eventos ¿qué? Independientes. ¿Bien? Ahora me preguntan, ¿dentro de qué límites se encuentran los diámetros de probabilidad del 95%? Si recordamos, el 95% siempre está en el centro de un valor famoso que es el 1,96 y el menos 1,96. Entonces, en este caso, tenemos aquí una distribución normal con una medida de 35, una desviación 3, y vamos a buscar un z de tal manera que dentro de ese z esté el 0.95. Ese es súper conocido y ese lo vimos en el video 1 y dijimos, ah no, este z que tiene el 95% central es 1,96. Necesitamos pasar de ese valor z a un valor real x. Entonces, para pasar del valor z al x, z es igual a x menos mu sobre sigma. En este caso, necesitamos pasar los dos extremos, ¿de acuerdo? Entonces, mis dos extremos son menos 1,96, que es el z izquierdo, es igual a x menos 35 sobre 3. El 3 pasa a multiplicar, el 35 pasa a sumar y me queda un x de 29,12. Análogamente, lo hacemos con el 1,96 positivo y decimos que el 3 pasa a multiplicar, el 35 pasa a sumar y me queda un x de 40.88. En este caso estamos diciendo que los diámetros deben estar entre ¿quién? Entre 29,12 y 40,88. Esto en valores reales, ¿de acuerdo? El 95% central, repito, corresponde a un valor z de menos 1,96 y 1,96. Y los diámetros, al pasarlos al valor real, estos son zetas, entonces me quedan los diámetros entre 29,12 y 40,88. Quizás la aplicación acá me sirva para verificar que efectivamente el 95% está entre menos 1.96, que queden súper convencidos, entre menos 1,96 y 1,96. Estos son valores reales, ¿no? El 95%, trabajamos también con el 97% o con el 99%. Entonces, miren, el 95% central está entre menos 1,96 y 1.96. Listo, esos son los límites de probabilidad. Ahora me dicen, ¿qué diámetro representa el 90º percentil? En estadística descriptiva nosotros trabajamos cuartiles y percentiles. Cuando me dicen percentil, lo que me están diciendo es que todo esté, o que este 90% esté detrás de un valor z, ¿de acuerdo? Ese es el 90º percentil. Entonces, lo que necesitamos es que el 90% esté detrás. Cuando trabajamos con el 90, uno dice, bueno, vamos a ver quién está menor, quién es menor que quién, que 1.96.
1.28. Acá lo pueden trabajar ustedes con la tabla o lo pueden trabajar con esta aplicación. 1.28. A medida de que ustedes van trabajando con la tabla, se van acostumbrando a estos valores clásicos y ya cuando les digan el 90%, ya saben que lo que está detrás del 90% corresponde a un valor z de ¿quién? De 1.28. Es decir, lo que está detrás de 1.28 es el 90%. Entonces, lo que está detrás, miren, lo que está menor o igual que 1.28 es el 90%. Pero este valor z lo tenemos que pasar a valor real, a diámetro de girasol. Entonces lo vamos a estandarizar. Bien, al estandarizarlo, entonces le quitamos el promedio, dividimos en la desviación estándar. Este 3 lo pasamos a multiplicar y este 35 lo pasamos a sumar y voy a obtener un valor de 38.84. Es decir, que el diámetro que representa el 90º percentil es de 38.84. ¿Qué significa esto en términos de percentiles? Que el 90% de los girasoles tienen un diámetro igual que 38.84 o menor que 38.84. Y si ese es el 90%, me atrevo a afirmar que el 10% restante tienen un diámetro mayor que 38.84 milímetros. ¿De acuerdo? Con estos ejemplos, espero que entendamos los diferentes tipos de pregunta de problemas aplicados de distribución normal, ¿de acuerdo? Y en el siguiente video lo que vamos a ver es cómo pasar de una normal a una binomial, porque a veces se convierte o cambia la distribución de una a la otra. Entonces, espero que nos veamos en el próximo video. Gracias.